Reciban todos un cordial saludo de parte de Angie Garzón, Carolina Saavedra y Sofía Rojas. Nosotras vamos a exponer la teoría de interpretación discursiva presentada por Daniel Casani, en la cual se distinguen tres planos en la comprensión de textos: las líneas, entre líneas y tras las líneas. A la población de niños entre 10 y 12 años escolarizados. Escogimos esta población ya que en esta época escolar se suele empezar a hacer un énfasis en la interpretación y en el reconocimiento de los diferentes tipos de texto. Vamos a desarrollar el análisis discursivo en estos niños para proponer la reflexión de la práctica de dicho análisis, no solo con textos literarios, sino que también con diferentes tipos de texto que se pueden encontrar día a día. La concepción lingüística, lo que desde Casani conocemos como en líneas, se refiere a la lectura literal del contenido de un texto. Acorde a esta concepción, leer es recuperar el valor semántico de las palabras en él y generar relaciones entre estas. Según dicha concepción, diferentes lectores deberían obtener el mismo significado. A continuación se verá una concepción importante que es la psicolingüística. Esta se refiere a, como Casani la denomina, entre líneas. Casani nos habla de dos aspectos fundamentales y es la comprensión de datos que no proviene del valor semántico, lo que quiere decir que el lector aporta ya datos procedentes de su conocimiento del mundo y con la intención de encontrar sentido a lo dicho, es decir, que aquí la experiencia cumple un papel importante. Lo segundo, y menos importante, son las ambigüedades que puedan generar las interpretaciones por cada lector, es decir, que la perspectiva de un lector dista de la perspectiva de otro lector. Aquí ya se habla de una diversidad. En este sentido, se tiene la concepción sociocultural, que es lo que Casani denomina tras las líneas. En esta concepción, el conocimiento previo y el significado de las palabras son dados al lector desde un origen social. Esto quiere decir que ya no solo es importante el lector y el texto, sino también el autor. En este sentido, el discurso siempre refleja la cosmovisión de alguien, de ese autor. Comprender el discurso es comprender dicha cosmovisión. Cada acto de literacidad es una práctica social dada en un lugar y con un objetivo específico. Esto quiere decir que el autor no hace un texto de la nada, sino que siempre tiene detrás una ideología y una práctica social. El material que se trabajará será el libro álbum Voces en el Parque del autor Anthony Brown. Este autor e ilustrador de libros infantiles nació en el año 1946 en el Reino Unido. Su estilo se caracteriza por mezclar fantasía y surrealismo con efectos visuales en sus ilustraciones. Una de sus figuras más utilizadas son los gorilas, debido al contraste entre fuerza y gentileza que presenta mediante ellos. La primera sesión se concentrará en la presentación del concepto en líneas o concepción lingüística con 4 núcleos temáticos. Leer es entender el significado literal de las palabras en un texto. Se debe obtener el mismo significado sin importar quién lea. Se debe identificar las ideas principales y se debe ser posible establecer la relación y la importancia entre dichas ideas. En cuanto a la actividad, se desarrollará en dos partes. La primera consiste en preguntas prelectura que tienen el objetivo de revisar los conceptos previos en los participantes. La segunda serán preguntas postlectura realizadas mediante la aplicación Kahoot. Esto debido a que será una lectura literal y todos los lectores deberían obtener la misma información. Teniendo en cuenta esto, la concepción psicolingüística en la segunda sesión, lo que se va a desarrollar en el tema y se va a dejar en claro es precisamente que la lectura ahora necesita un poco más al lector, ya existe una dependencia. Las ideas previas que el lector tenga ayudan a la construcción del significado. Lo que el lector suponga e infiera es importante y ya se establece una relación directa entre el lector y el texto. Aquí el lector ya cumple una función mucho más activa. Por consiguiente, lo que se realizará en el taller de la segunda voz para que la comprensión sea exitosa es que se harán alrededor de 6 preguntas, las cuales ya les costará un poco más de trabajo responderlas debido a que estarán acudiendo a su conocimiento previo y del mundo para poder desarrollarlas. Ya tienen que tener en cuenta ciertos detalles pequeños
como las locaciones, los colores, etcétera. Y la otra posibilidad que puede existir es que sus respuestas difieran de las otras. Todas las lecturas o las lecturas que haga cada uno de ellos van a ser totalmente diferentes. Las 6 preguntas que se realizarán son: ¿qué se infiere de la casa de la primera voz versus la casa de la segunda voz? ¿Qué detalles pueden captar de ese lugar? ¿Qué les recuerda? ¿Por qué creen que el parque se ve más oscuro? ¿Por qué ahora los árboles no tienen hojas? ¿Quiénes están bailando? ¿Por qué crees que se iluminó todo? Aquí claramente tendrán analizar las imágenes con muchísima más atención. Y sus respuestas exigen que sean un poco más elaboradas que la primera fase en líneas. En ese sentido, en la tercera sesión se va a tener el siguiente desarrollo del tema. En primer lugar, hay que hacer un énfasis en que todos los conocimientos del autor y del lector vienen de sus entornos, es decir, de los lugares, personas y situaciones a las que se enfrentan día a día. Esto quiere decir que todos los conocimientos de ambos están dados por su mundo social. Además de esto, los autores comparten una cosmovisión a través de sus obras. Y por último, que cada discurso es una práctica social dada en un lugar y con un objetivo específico, es decir, que cada lectura va a ser diferente. En este sentido, y teniendo en cuenta todas las sesiones anteriores que tuvieron los niños, se tendrá esta tercera sesión que va a ser la lectura de la tercera voz del libro álbum Voces en el Parque. Aquí ya hay que tener un poco más de conocimiento del autor, hay que tener un poco más de conocimiento de la sociedad en la que se encuentra tanto el autor como el lector, y entonces se van a tener unas preguntas que van a guiar un poco a la reflexión de lo que Casani denomina tras las líneas. Las preguntas son: ¿por qué los personajes son animales? ¿Qué infieres de los nombres de cada personaje? ¿En qué lugar crees que se desarrolla la historia? En la tercera imagen, ¿qué puedes notar? ¿Por qué crees que está dividida la imagen de esta manera? En este sentido, se harán estas preguntas para guiar a la reflexión que tenemos como objetivo, y es que los niños puedan llegar a descubrir lo que está detrás, lo que no está explícito en el libro álbum Voces en el Parque. Teniendo en cuenta todo lo que se ha propuesto anteriormente, en la cuarta sesión lo que se desarrollará, y según Casani, es leer desde la ideología. ¿Qué quiere decir esto? Leer desde la ideología implica leer completamente el texto y se debe tener en cuenta todos los niveles que se han expuesto anteriormente. Los niveles, para recordarlos: las líneas como el significado literal, entre líneas para hacer inferencias, donde haces presuposiciones, donde el autor da un poco más, aporta al texto, y también tener en cuenta aquello que no está explícito. Detrás de las líneas como la ideología, el punto de vista y argumentación del autor. Por esto mismo es que se plantea la última actividad, que es la lectura de la cuarta sesión del libro Voces en el Parque, y se llevará a cabo una mesa redonda virtual donde se socializan las ideas extraídas de las lecturas y se van a guiar por otros ítems, como por ejemplo: ¿cuál es el hilo principal de la historia? ¿Cuáles son los temas sociales presentados en el relato? ¿Cómo influye el origen del autor en su historia? ¿Qué generó la lectura en ti? ¿Qué otro final le darías a la historia? ¿Qué le cambiarías? La idea de estas preguntas, y en especial la última, es que pongan en práctica todo lo que se ha mencionado y la teoría de Casani que se ha explicado. ¿Qué tienen que hacer los niños allí? Deben participar más en el texto, y la idea de la mesa redonda es que cada uno escuche las intervenciones y entre todos puedan comprender mucho mejor. Adicionalmente, se harán otras preguntas que serían las post lectura. Teníamos unas preguntas anteriormente, y estas preguntas, ¿qué es leer? ¿Qué es leer desde tu experiencia personal? ¿Crees que leer tiene una influencia en el entorno social? Las vamos a realizar nuevamente en la cuarta sesión para ver cuál es la diferencia
de, de respuestas que tenían empezando antes de ver toda la teoría de Casani y estar seguros de que la teoría fue entendida completamente.